Bien, muy buenos días tengan todos. Vamos a comenzar con nuestra clase número 21 de teoría electromagnética. Vamos a continuar con lo que empezamos ayer sobre medios materiales, en particular la cuestión de medios conductores. Y pues habíamos terminado de probar básicamente lo que es el teorema de Thomson, que prácticamente nos dice que el potencial total, ¿vale? Más bien que la energía electrostática de un cuerpo que tenga una forma fija y un tamaño fijo es mínimo cuando su carga se distribuye en la superficie del conductor de tal manera que el potencial electrostático total es una constante en el cuerpo, ¿no? Entonces, ese sería el teorema de Thomson. Y bueno, vamos ahora a hacer unos ejemplos para, para aplicar lo que hemos estado aprendiendo. Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo aquí. Okay. Entonces, en este caso, déjenme, para no escribir como tal, voy a... lo que vamos a considerar es una esfera conductora, esférica, bueno, una esfera conductora, vamos a decir que tiene radio R, ¿vale? Y además está en presencia de campo eléctrico externo, ¿ok? Aquí hay un campo de fondo uniforme, ¿no? Que es igual, es sub 0, ¿sale? Que tiene una magnitud de 0 en la dirección z unitaria. Vamos a elegir que esta dirección sea el eje z unitario. De tal manera que podemos aprovechar aquí una simetría azimutal, por ejemplo, alrededor del eje z. Entonces, pues claramente, como el campo eléctrico va hacia la derecha, pues lo que vamos a tener físicamente es que las cargas negativas pues se van a pegar en esta parte de la superficie, mientras que las positivas en esta parte de la superficie, ¿no? Porque justamente el campo eléctrico, por la fuerza de Lorentz, las cargas negativas van a ir en dirección contraria, se van a mover en dirección contraria a la dirección del campo eléctrico, mientras que las cargas positivas hacia la otra dirección, ¿no? Hacia la misma dirección del campo, ¿sale? Y estos van a estar sobre la superficie, ¿no? Y aquí se va a lograr un equilibrio, ¿no? Ahora, aquí va a haber una distribución de carga, ¿vale? Claramente, ¿vale? Se muestra de la pura intuición física que va a haber una distribución de carga, y si yo elegí, ¿vale?, como el eje Z, pues claramente la distribución de carga depende del ángulo θ, ¿no? O sea, no es lo mismo la cantidad de carga en esta región para estos ángulos de θ que para estos ángulos de θ, ¿no? Entonces, esta densidad superficial de carga va a depender del ángulo θ, y como este es un conductor, ¿no?, y está en presencia de un campo externo, acuérdense que el campo eléctrico total pues tiene que
tiene que ser cero, ¿no? Porque esa es la propiedad que habíamos visto en el interior. Entonces, de tal manera que el campo que contrarresta, ¿sale? El campo eléctrico interno, debido a la densidad superficial de carga, que contrarresta al campo eléctrico externo, que es este es cero, de tal manera que en el interior del conductor se respete la propiedad de que el campo eléctrico es igual a cero, pues va a ser un campo que le llamamos E-self, ¿sale? De auto, y este tiene que ser exactamente menos el campo eléctrico externo, ¿no? Y entonces, pues este ya habíamos visto que es menos E0, Z unitario, ¿no? De hecho, se ve claramente cómo las líneas de campo, lo voy a poner en azul, aquí en el interior, pues esta carga azul se va hacia acá, esta carga azul le corresponde a esta otra, y así. Entonces, estas líneas de campo azules son justamente el E-self, ¿no? Que es este que está aquí. Bien, entonces, como el campo eléctrico en el interior es una constante, pues, y sabemos que digamos, la ecuación de la electrostática, ¿vale? Se cumple esta propiedad, entonces podemos determinar cuánto vale phi de tal manera que esta es una constante, ¿no? Pero bueno, pues es como está en la dirección z, pues entonces quiere decir que phi, digamos, el phi self, pues va a ser, como este está en menos, entonces aquí voy a poner simplemente E0 para que tenga esta constante multiplicado por z, ¿vale? De tal manera, tal que E self es menos gradiente de phi self, ¿vale? Aquí el gradiente, pues lo puedo usar las coordenadas cartesianas, y el gradiente, pues nada más va a tomar en cuenta la derivada parcial en z, ¿no? Porque de otra manera aquí, o sea, es decir, es la única dependencia aquí, ¿no? Y eso es lo que se logra, es lo que logra tener este campo eléctrico uniforme, ¿no? Entonces, pero yo puedo utilizar también coordenadas esféricas para relacionarlo con esto, y entonces escribir el E-self, como E0 R coseno de teta, ¿no? Porque ya sabemos que Z y R coseno de teta es la conexión para las coordenadas esféricas. ¿Ok? Bien, esto sería entonces este de acá sería el campo para R menor que el radio, menor o igual que el radio, y, bueno, aquí también es importante, déjenme borrar esta parte, lo voy a escribir mejor. Como está en coordenadas esféricas, entonces el phi self en realidad depende de R y teta, que es la función de R y teta, y vale para R menor o igual que el radio. ¿Okay? Ahora, también la densidad superficial de carga, independientemente de la presencia del campo eléctrico externo, pues también produce un campo eléctrico hacia el exterior. ¿Okay? Y la pregunta es, ¿cómo es ese campo eléctrico al exterior? Bueno, pues simplemente lo que tenemos es que al exterior, ¿sale? Al exterior podemos ver el problema, podemos ver el fenómeno como un problema de una distribución de carga, ¿no? Problema electrostático
de una distribución de carga. Que en este caso, es superficial, ¿no? Porque es esta sigma de t. Y pues entonces ahí, ¿qué es lo que vale? La ley de Coulomb, ¿no? O sea, puedes utilizar, si tú quieres, la ley generalizada de Coulomb, o... Ahora, el asunto aquí es que desconocemos quién es sigma de teta. O sea, sabemos que está por el fenómeno de inducción, de inducción electrostática, que platicábamos la vez pasada, y sabemos que va a romper la simetría, digamos, de las cargas. O sea, unas cargas las damos, va a haber cargas positivas en una región, cargas negativas en otra región, pero en sí no sabemos, hasta ahorita, en este momento, no sabemos cómo determinar sigma, ¿no? Entonces, el método que podemos hacer es decir, mira, pero yo sé que, que cuando yo tengo, o sea, la teoría general, digamos, acuérdense, si yo tengo aquí una distribución de carga ρ, pues yo puedo hacer una expansión multipolar exterior, ¿no? Porque yo quiero saber el potencial en puntos que están afuera de la distribución. Entonces, pues la expansión multipolar exterior debe tener la siguiente estructura. Y va a ser básicamente la solución. Cuando tenemos el exterior, pues podemos hacer una expansión, ¿sale? Multipolar exterior que vimos en el capítulo anterior, que permite expresar, digamos, el phi, el potencial eléctrico, para R's, bueno, aquí déjame poner self, para R's mayores que R, ¿sale? Lo puedo expresar como una expansión multipolar. ¿Cuál es el primer término? Pues es el monopolo, voy a poner aquí una constante, ¿vale? El segundo término va a ser un término dipolar, pero puedo aprovecharme de la expansión, déjenme lo escribo así, de la expansión multipolar, ¿no? En las azimutal, ¿no? Porque tenemos simetría azimutal, ¿no? Aquí hay una simetría azimutal, y acuérdense que tenemos una expansión que debe ser más o menos de la siguiente forma, como unos coeficientes AL sobre R a la L más 1 por un PL coseno del ángulo teta, ¿sale? Donde estos PL son los polinomios de Legend, ¿no? Y estos son coeficientes a determinar. Entonces, los primeros términos de la expansión pues sería un A, ¿no? A0, R, más, porque P0 pensé que valía 1, A1, P1 coseno de teta, sobre R cuadrado, más A2, P2 coseno de teta, sobre R al cubo, y así seguimos, ¿sale? Ahora, el P1 es igual a coseno de teta, ¿vale? P1 de X es X, entonces P1 de coseno de teta vale coseno de teta, y ahorita el P2 también lo podemos expresar en términos como un polinomio, entonces son polinomios Legend, pero ahorita no va a ser necesario, ahorita van a ver por qué. Entonces, ¿cómo determinamos A0, A1, A2? Uno podría decir, bueno, pues los puedes relacionar con la integral nuevamente de la densidad superficial de carga, ¿no? Y entonces encontrar básicamente el A0 pues va a estar relacionado con la carga total, ¿no? La integral de esta densidad superficial de carga. A1 va a estar relacionado con el momento dipolar eléctrico, ¿no? Que también utiliza la densidad superficial de carga, pero en ese sentido, pues yo desconozco nuevamente quién es la densidad superficial de carga. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cómo determino A0, A1, A2? Sí se puede. ¿Por qué? Porque por las condiciones a la frontera. Es decir, el E-self, ¿sale? Es continuo, o sea, es decir, la
el potencial eléctrico es continuo en la frontera, aún aunque haya carga, ¿no? Como habíamos visto previamente, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos en cómo es el campo en la frontera, utilizando esta expresión que sí conocemos, ¿vale? O sea, para encontrar los coeficientes A0, A1, A2, etcétera, se requiere usar la condición de la frontera de que podemos poner aquí a lo mejor una cuestión de notación, la condición de la frontera que sería la siguiente: límite cuando vamos a ponerlo así, miren, fíjense, R menos R, ¿vale? Que es el radio, va por la derecha, ¿no? Bueno, simplemente, para no meter más notación, simplemente el phi self para R, que es mayor que R teta en el límite, cuando R va a R, tiene que ser igual al límite cuando R va a R del phi self cuando R es menor que R, ¿vale? Esa es básicamente la condición de la frontera. Ahora, ya sabemos cómo es el comportamiento de phi self cuando R es menor que R, ¿no? Entonces, este límite, pues simplemente vale el campo eléctrico R coseno de teta, ¿vale? Entonces, si ahora yo hago el límite, pero ahora sobre este lado, ya tenemos aquí una expresión, pues voy a tener voy a tener lo siguiente. Fíjense, este de acá es lo mismo que E0 R P1 coseno de teta, ¿vale? Acuérdense que también habíamos visto que los polinomios de Legendre forman un conjunto completo de funciones ortogonales, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una función que dependa del argumento se puede expresar como una combinación lineal, como en álgebra lineal, ¿sale? Forman un espacio vectorial, ¿no? Estos conjuntos de funciones. Y entonces, lo que esté de este lado, pues debe resultar, ¿no? Entonces, yo puedo escribirlo, puedo traerme esto para acá y voy a tener esta expresión, fíjense. El límite va a ser A0 sobre R por P0 coseno de teta, lo voy a escribir así, a propósito, más A1 P1 coseno de teta, R al cubo, más A2 P2 coseno de teta, R a la... A ver, ¿cuánto era? R no, este es R cuadrado. Y este es R al cubo. R cuadrado, R al cubo, y así seguimos la serie. Ahora, como podemos ver, de este lado solamente hay P1. Quiere decir que esto implica como si fueran vectores, ¿no? O sea, estas son las componentes del vector en esta base, ¿sale? En esta base P0, P1, P2, y este es el otro vector en esta base. Entonces, pues como acá no hay P1, digo, no hay P0, ni P2, ni P3, ni nada, entonces quiere decir que A0 es igual a 0, A2 es igual a 0, y de hecho AL es igual a 0 para todo L que sea distinto de 1. El único que sobrevive es este A1, y comparando las dos expresiones, esto implica que A1
sobre R cuadrado es igual a E0 por R. Y eso implica, por lo tanto, que A1 es igual a E0 R al cubo. Y finalmente con esto tenemos la expresión para el phi self, para R mayor que R en esta región, que va a ser igual a E0 R al cubo coseno de teta sobre R cuadrado. Y esa sería la expresión del potencial electrostático en el exterior debido a la, ¿cómo se llama? A la densidad superficial de carga. Y entonces ya tenemos el campo debido a la densidad superficial de carga sigma afuera y adentro. ¿Ok? Afuera y adentro. Ahora, uno puede comparar, ¿no? Con la, podemos comparar ahora la expresión con la de un dipolo cuyo momento P vector pues está en la dirección Z, ¿no? Obviamente va a estar en la dirección Z, ¿no? El momento dipolar, porque si nos fijamos en la imagen, pues justamente está polarizado en esta dirección Z. O sea, las cargas positivas se van en esta dirección, las cargas negativas en esta dirección, entonces el momento dipolar pues tiene que estar en la dirección Z. Si nosotros recordamos la expresión del potencial, ¿sale? Recordando, podemos comparar la expresión con la de un dipolo cuyo momento es este, que es phi igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 p r cuadrado coseno de teta. Entonces, si yo comparo estas dos expresiones, pues se concluye que P, la polarización sería, pues simplemente tendría que P sobre 4 pi epsilon 0 es lo mismo que E0 R al cubo. ¿Ok? Entonces quiere decir que esto sería 4 pi epsilon 0 por el campo eléctrico. Ajá, por el campo eléctrico. Por R al cubo en la dirección Z. Ahora, pero ya sabemos que 0 por Z es el campo eléctrico, ¿no? Entonces esto yo también lo puedo escribir introduciendo una cantidad más que le voy a llamar alfa, que va a ser P alfa igual a el campo por epsilon 0, expresión de las unidades. Entonces esta relación me define un coeficiente alfa que va a estar dado entonces por 4pi, 4pi r al cubo, que se llama polarizabilidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo esto? O sea, te está introduciendo un nuevo concepto, el medio material. Y el concepto es el concepto de polarización o de polarizabilidad. Y en sí lo que te está diciendo es de que el material, digamos en este caso el conductor esférico, cuando está sujeto a la presencia de un campo eléctrico, el material se polariza de tal manera que ahora aparece este P y es proporcional esta polarización, que es descrita por este momento dipolar eléctrico, es proporcional a la dirección del campo eléctrico. O sea, es decir, estamos teniendo un material que cuando yo lo
pongo en presencia del campo eléctrico, pues entonces aparece una polarización que es descrita por este vector P, que es proporcional al campo eléctrico y cuyo coeficiente de proporcionalidad se puede determinar en términos de las propiedades geométricas. Y ese coeficiente se le llama polarizabilidad. Entonces, ese es lo que se está aprendiendo ahorita en este caso. Profesor, Ajá. cuando tiene el momento dipolar, el Sí. P, en términos de, en la dirección de z unitario, ya no aparece coseno de θ. No, porque si tú te fijas, acá ya está el coseno de teta. Entonces yo estoy comparando esta expresión con esta expresión. Entonces, son iguales. O sea, si tú comparas, aquí tengo coseno de teta r cuadrado, coseno de teta r cuadrado, y lo que es distinto es este E0 r al cubo. Entonces, para que sean iguales estas dos expresiones, lo que se necesita es que E0 r al cubo sea igual a P sobre 4 pi epsilon 0. ¿Ok? Sí. Perfecto. Bien, entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo. Ok. Bien, el otro ejemplo es otro también que viene aquí con Sandwich. Otro ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a considerar un solo conductor, ¿vale? Pero que tiene la siguiente estructura. Y lo mejor es hacer una imagen. O sea, tengo aquí un conductor esférico que tiene radio R1. Tengo otro conductor esférico que tiene radio R2. Y vamos a decir que por acá pongo el origen, ¿sale? Y dibujo un radio vector al centro del conductor de radio R1 y acá otro radio vector al centro del otro conductor esférico. Y la característica para que sea un solo conductor es que estos dos conductores están unidos por un cable muy delgado, ¿sale? Que los conecta. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es un solo conductor, ¿no? O sea, las dos esferas y el cable. Y la propiedad principal en este ejemplo es que el cable, ¿vale? Este cablecito, el cable, no tiene la capacidad de conservar ninguna carga neta, ¿no? ¿Ok? No tiene la capacidad de conservar ninguna carga neta. Y además de todo esto, vamos a tener en el fondo un campo eléctrico, ¿no? Acuérdense que pues, aquí el punto es el campo eléctrico. Vamos a decir que por aquí, vamos a decir que así, no sé. No hay una dirección preferencial, ¿no? Simplemente tenemos aquí el campo eléctrico. ¿Sale? Entonces, pues lo primero que podemos advertir en este problema es, déjenme ver si no me falta alguna hipótesis. Bueno, entonces en este problema la pregunta que queremos responder es, ¿cuál es el momento dipolar inducido, ¿no? Encontrar
momento dipolar inducido por E0, ¿no? En una aproximación. Acuérdense que el campo eléctrico, como en el ejemplo anterior, va a inducir un momento dipolar. Y es claro que va a inducir un momento dipolar porque como el cable no es capaz de retener ninguna carga, entonces cuando tú enciendes el campo eléctrico, ¿vale? Cuando tú enciendes el campo eléctrico, lo que va a ocurrir es que, pues, después de un tiempo, cuando ya se alcanza el equilibrio mecánico, hay equilibrio mecánico en el sistema conductor campo eléctrico, todas las cargas, que a lo mejor había cargas positivas por acá, cargas negativas, o sea, estaban redistribuidas quizá en alguna otra forma, pero el punto es que ahora con la presencia del campo eléctrico, las cargas negativas van a ir en la dirección contraria al campo eléctrico. Las cargas positivas en la dirección, bueno, quizá en ese sentido, déjenme, para que quede más claro, no va a ser que esto pueda provocar una confusión, vamos a ponerlo en esta dirección. Campo eléctrico. Para que quede más obvio de que toda la carga negativa va a estar en esta esfera, toda la carga positiva va a estar en esta esfera. ¿Ok? Entonces, o sea, toda la carga negativa pues, se va a venir a esta esfera y toda la carga positiva a esta esfera, ¿no? Ese va a ser el primer efecto. Y entonces, claramente, pues el hecho de que toda la carga positiva esté en un lado y la otra negativa en otro lado, pues va a haber un momento dipolar. La pregunta es, pues, ¿cuánto vale ese momento dipolar? Bueno, pues hay que calcular lo que sería digamos, los potenciales, ¿no? En cada uno de los conductores, ¿no? Entonces, vamos a suponer, ¿no? para hacer una aproximación, porque en realidad es una aproximación para el momento dipolar inducido, que los conductores, o sea, las dos esferas, ¿sale? Es suficientemente larga, ¿no? O sea, estas dos esferas van a estar suficientemente largas entre sí, o sea, la separación es suficientemente larga, de tal manera que, pues, para una y para la otra es como si tuvieras una densidad superficial uniforme en cada una, ¿no? Y lo único que sabes es que este está cargado con carga Q y este con carga menos Q y el otro con carga Q. Bien, entonces, bajo esas suposiciones, pues entonces ya construimos el potencial, ¿no? Podemos referirnos al potencial en el interior, ¿no? Es decir, en el centro. ¿Cuánto vale el potencial en el centro del conductor? Pues ya acuérdense que para una esfera, ¿sabes? Recordemos, que es el primer ejemplo que hicimos, recordemos que para una esfera aislada, ¿no? Pues lo que tenemos es el potencial fue Q 4pi epsilon 0, 4pi epsilon 0 R para R menor o igual que R y Q 4pi epsilon 0 R para R mayor o igual que R, ¿no? Entonces, pues si yo me fijo en el potencial en el centro del conductor, aquí en el centro del conductor, pues es esta cantidad que está acá, ¿no? Entonces, pero además, ese es cuando está aislado, pero además yo tengo el potencial debido a la presencia del campo eléctrico, ¿no? Que ya sabemos que cuando hay para un potencial, el potencial debido a un campo uniforme, ya sabemos que sería como un potencial externo, pero es un campo uniforme, pues entonces sería menos E0 punto R.
¿Sale? Ese es el de un campo uniforme. Claramente, observen que si yo tomo el gradiente de phi externo, pues esto me va a dar menos el E0, ¿no? Y esta es la ecuación que se debe cumplir. ¿Vale? Esta es la expresión para un campo externo. Entonces, ¿cuál sería el potencial para la esfera 1? Pues tendrías phi 1, el valor básicamente del potencial, igual a este campo de a menos E0 punto el valor del potencial en el centro de este conductor. O sea, hace E0 R1 más, no es cierto, va a ser menos porque este es con carga negativa. Este de acá, acuérdense, este es con carga negativa. Entonces quiere decir que aquí voy a tener menos Q 4pi epsilon 0 R1. Phi 2 es menos E0.R2. Aquí va a ser más Q 4pi epsilon 0 R2. ¿Ok? Ese va a ser la expresión. Ahora, como tenemos que es un solo conductor, o sea, es decir, la misma cantidad de carga menos Q, o sea, en magnitud Q, va a ser la misma, la que se vaya hacia la esfera de radio R1 va a ser la misma que se vaya a la esfera de radio R2, ¿no? Entonces, porque originalmente no hay carga, ¿no? En el conductor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como los potenciales, bueno, este es para la esfera 1 y este es para la esfera 2, ¿no? Digamos eso, pues nada más significa este es un potencial y este es el otro potencial, ¿no? Lo único que significa eso es que estas dos cargas en magnitud son la misma, ¿no? Ahora, otra cuestión es que el potencial phi 1 y el potencial phi 2, es decir, las esferas de radio R1 y la esfera de radio R2 están conectadas por un cable. ¿Sale? ¿Eso qué significa? Que el potencial de una y el potencial de la otra son el mismo. ¿Sale? Como las esferas entonces, de aquí despejamos Q, o sea, igualamos estas dos expresiones. Y despejamos Q. Entonces, pues simplemente esto lo pasamos para acá, esto para acá. Y voy a tener entonces Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 igual a E0 punto R2 menos R1. Entonces aquí simplemente haciendo el álgebra va a quedar 4pi epsilon 0 por R1 R2 es 0.R2 menos R1
dividido entre R1 más R2. ¿Okay? Esa va a ser la expresión de la carga. ¿Cuánto valdría el momento dipolar? Pues es, por definición, P igual a la carga, ¿sale? Por D, ¿no? Pero D, pues sería, bueno, D es R2 menos R1, que es el desplazamiento, bueno, no el desplazamiento, sino el vector, la distancia que hay entre estos dos conductores, ¿no? Este sería D, que es R2 menos R1, porque, pues, acuérdate, es el vector, tal que cuando yo sumo R1 más D es R2. Y aquí cancelaría esto R1. Entonces, ese es D. Entonces, aquí ya tengo que P sería toda esta expresión, R1, R2, R1 más R2, multiplicado por E0 punto R2 menos R1, multiplicado por R2 menos R1. Y ese sería el momento dipolar. Entonces ahora en este caso, fíjense, pues podríamos determinar aquí también lo que sería la polarización, porque podríamos determinar una especie de polarizabilidad en función de estos factores geométricos, ¿no? Dado que aquí aparece también el campo eléctrico, ¿no? Aunque el campo eléctrico pues tiene su propia dirección, ¿no? Es cero aquí. ¿Okay? Entonces, la polarización en este caso no necesariamente está en la misma dirección que el campo eléctrico, ¿no? Puede cambiar de dirección, ¿no? Eso es lo que se muestra en este ejemplo. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Yo tengo una. Sí. Era en el ejemplo anterior, cuando puso la sumatoria sobre L de los polinomios de... Sí, de aquí. No, más arriba. Acá. Ahí aparece... Ah, creo que ya lo estoy viendo. Le pregunto, ¿el P0 coseno de teta vale 1? Sí. Porque no lo vi en la suma, pero luego ya lo puse. Sí. Sí, el P0 vale 1. Y también otra. En este ejemplo nuevo, en el segundo ejemplo, las esferas no necesariamente son del mismo tamaño. No. O sea, una puede ser de radio R1 y la otra de radio R2. Y también podría darse el caso en que el campo eléctrico fuera en otra dirección. Sí, en general acá, aquí lo puse como para argumentar de por qué la carga se va en esta dirección. O sea, una carga positiva se va en una dirección, la otra en la otra. Pero en realidad aquí se ve claramente el efecto de la dirección del campo eléctrico. O sea, yo puedo poner un campo eléctrico que sea perpendicular a esta distancia, ¿no? Aquí, a esta distancia, sí, hacia acá. Y pues lo que va a pasar es de que no hay carga en ese caso. O sea, si yo pongo un campo eléctrico que vaya en esta dirección, de acuerdo a la expresión que obtuvimos, en ese caso E0 sería perpendicular a R2 menos R1 y no habría en ese caso polarización. Entonces va a depender de la dirección del campo, ¿no? Así como lo pusimos acá.
¿Ok? ¿Sí queda claro, Abraham? Sí. Bien, y el siguiente tópico es una pregunta que quedó al natural, ¿no? O sea, una pregunta bien natural es, bueno, sí, en el primer ejemplo vimos que la inducción electrostática sobre el conductor debido a la presencia del campo eléctrico externo induce carga sobre la superficie del conductor. ¿Ok? Ahora, y bueno, ya encontramos incluso el potencial en el interior debido a esa distribución de carga, ya encontramos el potencial en el exterior, incluso encontramos el momento dipolar eléctrico, o sea, un montón de cosas sin saber cuál era la distribución de carga. ¿Ok? Sin embargo, pues es también útil preguntarse cuál es la distribución de carga, ¿no? ¿Cómo determinamos la distribución de carga? Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, es cómo determinamos la distribución de carga. Entonces sería densidad de carga superficial, ¿no? $12. Densidad de carga superficial. Bueno, pues nos remitimos básicamente a las condiciones de la frontera, ¿sale? Entonces, básicamente nos referimos, para determinar esta cantidad, a la frontera, nos referimos a las condiciones de la frontera del campo eléctrico, ¿no? ¿Ok? Entonces acuérdense que cuando tenemos una superficie, vamos a decir que aquí, en este caso, pues voy a aplicar estas condiciones a la frontera de una vez al caso de un conductor. Entonces yo tengo aquí el conductor, este sería el interior del conductor, este sería un conductor. Entonces en el interior, pues este campo eléctrico es cero. Y acá tenemos el exterior. Entonces, de acuerdo a las condiciones de la frontera en general, lo que tenemos es que tenemos una superficie y tenemos estas condiciones. E out, o sea, del exterior, menos el campo eléctrico en el interior, es igual a cero. Y el vector unitario, E out, menos el interior, es igual a la densidad superficial de carga sobre epsilon cero. Entonces, prácticamente ya está la solución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dice? Ah, bueno, pero en el caso de un conductor, el E in es cero, ¿no? Entonces, este de acá es cero, este de acá vale cero. Entonces, aquí concluimos dos cosas. Una, la primera, es que N cruz E out es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Pues N, ¿quién es el vector normal de la superficie, ¿sale? Acá, por ejemplo, sería el vector normal de la superficie, vector normal de la superficie, etcétera. Entonces, lo que te dice es de que si un vector, o sea, en este caso sería el E out, es producto cruz con otro igual a cero, ¿no? Uno interpreta esto geométricamente como el hecho de que la componente E out, pues tiene que estar, como es arbitraria, tiene que estar a lo largo de la dirección en N. O sea, es decir, en otras palabras, esta ecuación implica que E out no tiene componentes tangentes.
Entonces, lo que les decía la vez pasada, de que en un conductor, cuando salen las líneas de campo, cuando llegan aquí las líneas de campo, siempre van a llegar o salir en forma perpendicular, ¿no? Y esto es consecuencia de las funciones a la frontera. ¿Vale? La otra expresión, pues es n.eout igual a la densidad superficial de carga sobre epsilon 0. Entonces, ¿cómo obtenemos la densidad superficial de carga? Con esta segunda ecuación. Entonces, esto de acá nos permite obtener la densidad superficial de carga. ¿Ok? Ok. Vamos a ver. Y bueno, entonces, pues ya combinando las dos expresiones, o sea, combinando estos dos resultados, quiere decir que cerca, o sea, digamos que si yo me fijo en el conductor, vamos a decir que yo me fijo hago un zoom, yo tengo aquí el conductor y me voy a fijar en esta región, ¿no? Entonces, en una vecindad, ¿no? Hago aquí un zoom, por aquí está el vector normal. Entonces, el campo eléctrico en la vecindad, ¿no? Es decir, básicamente en la superficie me refiero, pues va a estar dado como n vector sigma rs sobre epsilon 0. Entonces, de aquí, así se obtiene que la densidad superficial de carga es sigma epsilon 0, el campo eléctrico out rs. ¿Okay? Bien. Ahora, fíjense aquí una cosa bien importante. ¿Quién es el campo eléctrico out? El campo eléctrico out, aquí de acuerdo con esta expresión, con las condiciones a la frontera, es todo el campo eléctrico que hay afuera. ¿Sale? No solamente aquel producido por sigma. Ese es un punto que, que es delicado, ¿no? O sea, que es un, ¿cómo se dice? Un punto importante de observar, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos agarrar el ejemplo que ya vimos, el primer ejemplo. Consideremos el primer ejemplo. Que es la esfera. Conductora. La esfera conductora en presencia del campo eléctrico externo, ¿no?
Entonces, vamos a regresarnos para ver cómo eran los distintos elementos que tenemos ahí. Básicamente, aquí está el ejemplo, ¿no? Necesitamos considerar el campo eléctrico afuera, ¿no? Entonces, acá está el self que encontramos para afuera. Pero este self solamente es el producido por la densidad superficial de carga. Pero no es el único campo eléctrico que está afuera. Ese es el punto fundamental. Entonces, yo necesito considerar el campo eléctrico que viene de este campo, de este potencial eléctrico, más el campo eléctrico que de por sí está, que es el que está de fondo, que es este E0. ¿Sale? Porque esto nada más es cierto, o sea, esta ecuación de que E self más E0 igual a 0 en el interior, pero en el exterior eso no necesariamente es cierto. Entonces, pues si consideramos eso, pues vamos a tener que el campo eléctrico lo podemos determinar, ¿no? Digamos, tenemos la esfera y este sería el eje Z. La dirección radial, pues es cualquier dirección aquí, la dirección radial. Entonces, la dirección radial es el vector normal de la superficie de acuerdo a las condiciones de la frontera. O sea, identificamos a la dirección radial de las coordenadas esféricas con el vector normal de las condiciones de la frontera. Entonces, sigma sería espérame, aquí me estoy equivocando. Aquí le falta un punto n vector, ¿sale? O sea, porque es un escalar, ¿no? Entonces, sigma, pues va a ser epsilon 0, r punto, el campo eléctrico out. Entonces necesitamos ver quién es el out, ¿no? Pero el out, ya sabemos que esto de acá es lo mismo en general, es epsilon 0, r punto gradiente de phi, ¿no? O sea, donde phi es el potencial electrostático total. Pero esto, ¿quién sería? Pues es epsilon 0, como es la componente del gradiente en la dirección radial, en coordenadas esféricas el gradiente empieza primero con la derivada con respecto a R unitario, más todas las demás derivadas con respecto a θ, etcétera, ¿no? Pero todas estas dependen de θ unitario y de phi unitario, de tal manera que R unitario multiplicada por estas, pues son 0. Entonces solamente queda la derivada de phi con respecto a R. ¿Quién es phi en este caso? Es el out, ¿no? Entonces sigma va a ser la derivada con respecto a R del phi debido al campo externo de fondo que teníamos. ¿Quién es ese? Pues tiene que ser menos E0 R coseno de θ. De tal manera que cuando yo saco la derivada, me da justamente el E0, ¿no? Y este se le da la dirección Z, ¿no? Y el otro, pues es el que ya habíamos calculado. Entonces el otro vale E0 R al cubo sobre R cuadrado coseno de θ. Y esto obviamente lo tenemos que evaluar en R igual a el radio mayúsculo, porque es el radio de la esfera. Entonces, pues la primera derivada aquí es 0 coseno de θ, y la segunda esta derivada, menos la derivada de 1 en R cuadrado, va a ser menos 2 veces sobre R al cubo, evaluada en R mayúscula, pues cancela este R al cubo. ¿Okay? Entonces, como queda menos 2 veces, con este menos va a ser menos 3 veces, con este menos cancela. Entonces voy a tener sigma igual a 3 veces epsilon 0, el campo eléctrico de fondo, coseno de θ. Y esta es la densidad superficial de carga,
Y se ve claramente si tú haces una gráfica de la distribución de carga. Haces una gráfica de sigma dividido sobre 3 epsilon 0. Pues esto vale coseno de teta. Entonces, en 0 vale 1. Sería el punto 1. Y luego en pi medios, no sé qué extra pi medios. Por acá sería otro pi. Luego 2 pi, ¿no? Entonces, pues yo voy a bajar aquí así. Baja a pi medios, se hace negativa. Y luego otra vez. No es cierto. Baja pi medios, se hace 0. Y luego en 3 pi medios, y sería 3 pi medios, otra vez 0. Y luego otra vez vuelve a subir a 2 pi, ¿no? ¿Qué te está diciendo esto? Si yo dibujo aquí la esfera, bueno, aquí, pues si es el eje Z, el ángulo θ va en esta dirección. Entonces, te está diciendo que de 0 a pi medios, la carga es positiva. De pi medios, que es este ángulo, hasta 3 pi medios, que sería hasta acá, la carga es negativa. Y luego de 3 pi medios a 2 pi, la carga otra vez es positiva. Ahí está. La distribución de carga, tal y como lo habíamos anticipado con la pura intuición física. Más aún, también que lo habíamos deducido de otra manera, el momento dipolar eléctrico, ¿cómo se calcula? Como sabemos de otra forma, usando la densidad, pues el momento dipolar para el momento dipolar tenemos P vector, sería la integral, en este caso, como la carga solamente está sobre la superficie, sería la integral sobre la superficie de la densidad superficial de carga por el desplazamiento, ¿no? Por el desplazamiento, pues es el radiovector, nada más, ¿no? Ahora, ¿quién sería el radiovector? Pues el radiovector es R, ¿no? En la superficie de la esfera, coseno de, no, sería seno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi, coseno de teta. Y ese es el elemento de área de la superficie esférica, pues sería el ángulo sólido de R. No, nada más sería el ángulo sólido. Sería el ángulo sólido por R cuadrado, ¿no? Que es la superficie. Entonces, pues ya aquí ya podemos sustituir y integrar sobre todo el ángulo sólido, ¿no? Pero podemos observar que el ángulo phi va de 0 a 2 pi, ¿sale? El ángulo phi va de 0 a 2 pi, aquí vamos a poner. Phi pertenece, como sabemos, y el teta de 0 a pi, ¿ok? Ahora, el ángulo, la función coseno y la función seno son funciones trigonométricas que tienen periodo 2pi. La densidad superficial de carga nada más depende del ángulo θ. Quiere decir que cuando yo integre el coseno de phi y el seno de phi, esas cantidades me van a dar 0. ¿Por qué? Porque tienen un periodo de 2pi y entonces, digamos, la parte positiva con la parte negativa cancelaría la integral, ¿no?
Entonces eso te dice básicamente que la única componente que sobrevive es la dirección Z. Entonces por eso voy a tener que el momento dipolar va a ser igual a R cuadrado, con este otro R sería R al cubo, por la integral de d omega, pero de aquí de la integral el d omega, acuérdense, es d phi de teta seno de teta, la integral en d phi de 0 a 2 pi, va a tener de teta seno de teta, sigma de teta, ¿sale? Y luego tengo este R, ¿no? Entonces aquí lo voy a escribir para seno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi, coseno de teta. Pero el punto es, como les digo, la integral en phi se hace 0, ¿no? Entonces voy a tener R al cubo por 2pi, que sería esta integral de teta seno de teta, por coseno de teta, por sigma de teta, de 0 a pi, todo esto en la dirección z unitario. Entonces ya nada más basta sustituir sigma de teta, que como recordamos es 3 epsilon 0 es 0 coseno de teta, lo que hace tener aquí un coseno cuadrado de teta, y pues ya esto es pues una integral que ustedes pueden hacer muy fácilmente, porque pueden hacer un cambio de variable, ¿no? Aquí voy a tener aquí 3 por 2 serían 6 pi r al cubo es 0 z unitario, integral de 0 a pi de teta seno de teta coseno cuadrado de teta, ¿no? Entonces aquí puedes utilizar u igual a coseno de teta, y tú voy a tener que de u va a ser menos seno de teta, u en 0 vale 1, u en pi vale menos 1, entonces el p va a ser 6 pi r al cubo es 0 z unitario, la integral, como aquí aparece un signo menos, pero los índices están empieza en 1 y termina en menos 1, entonces ese menos lo aprovecho para voltear la integral, entonces quedaría menos 1 a 1 de u cuadrado. Y entonces, pues esta integral simplemente vale 1 sobre 3, 2 sobre 3, ¿no? Entonces quedaría aquí 6 entre 3 serían 2, por 2 son 4, ¿no? Entonces ahora sí, el P sería 4pi, epsilon 0, R al cubo, es 0 por z unitario, y nuevamente encontramos la expresión para la polarizabilidad. Es exactamente la misma expresión que habíamos encontrado previamente, ¿no? ¿Sale? Y acuérdense que esta expresión era lo mismo que 4pi r al cubo, epsilon 0, el campo eléctrico, y esta resultaba ser la polarizabilidad. ¿Okay? Entonces, en efecto, fíjense cómo la densidad superficial de carga que genera este momento dipolar eléctrico sí requiere, para que sea consistente todo esto, de tomar en cuenta todo el campo eléctrico que hay afuera del conductor, ¿no? No nada más el campo eléctrico producido por esa densidad superficial de carga. ¿Okay? Bien, les recomiendo, si quieren profundizar, hay una aplicación para el caso de un disco conductor. Son temas un poquito más, pues no diría yo que son muy avanzados, ¿no? Pero requieren más talacha, lo pueden checar ahí en el libro. El disco conductor, pues como tiene fronteras, se vuelve un poco más delicado, y ustedes pueden determinar
cuánto vale pueden determinar toda la física y cuánto vale la densidad superficial de carga, etcétera. Es un ejemplo alternativo que incluso pueden considerar un disco tipo elipsoidal, etcétera, ¿no? O incluso Profe, la varilla, etcétera. ¿Sí? ¿qué tanto se complica si vimos el ejemplo de los dos, de los dos círculos? ¿Qué tanto se complica ¿Cuál es si, el si círculo? el cable, pero los dos, las dos Espera. cargas, ajá, las dos esferas, Sí. ¿qué tanto se complica si el cable sí tuviera la capacidad de conservar energía? Sí se complica porque pues tienes que saber, bueno, no de conservar energía, ¿no? Sino más bien se refiere a conservar la carga, ¿sale? O sea, es decir, Ajá. pues, se complicaría en el sentido de que tienes que saber pues cuánta carga hay en el cable, ¿ok? Porque quiere decir eso que parte de la carga que hay en esta esfera con la carga que hay en esta otra esfera, pues no necesariamente va a ser igual, ¿no? Ahora, por una cuestión de equilibrio, ¿sale? Porque, digamos, las cargas se van a redistribuir, o sea, una vez que se enciende el campo eléctrico externo, el E0, se va a alcanzar el equilibrio. Entonces, por ejemplo, va a depender de la forma del cable, pues va a depender si el cable completamente es uniforme. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un cable en donde tuviera alguna punta, ¿no? Pues ahí seguramente se va a acumular carga, ¿no? O sea, cuando tú tienes puntas, las cargas, hay un efecto de pararrayo, justamente se concentran en las puntas, ¿no? Y entonces, pues, por eso digo, va a depender de la geometría del cable y va a depender de la homogeneidad del cable, si se complica. Pero sí se puede estudiar. O sea, sí se le pueden meter todos sus elementos, ¿no? O sea, considerando no un cable, sino pues simplemente otro pedazo conductor, ¿no? Con sus propias geometrías, ¿no? Si tú te fijas, incluso la geometría de estos conductores, pues es esférica, ¿no? Y eso ayuda a que para una esfera tengas este potencial, ¿no? Si ya no fuera esférica tampoco, pues también tiene sus propias complicaciones. Pero sí se puede resolver. A lo mejor necesitas alguna solución numérica, etcétera, pero de que se pueda abordar, o sea, las leyes de la física son las mismas. ¿No? Sí, Jesús. Sí, gracias, quedó claro. Ok, muy bien. Pues fíjense, ya son las 12:30 y justo apenas comenzaría yo el siguiente tema, así que yo creo que mejor aquí le dejamos, porque sí requiere un poquito de, aunque es una cuestión conceptual, ¿no? Que es lo que se llama el fenómeno de apantallamiento y de blindaje, o de blindaje también. Pero pues sí me gustaría discutirlo con calma en la clase del viernes. Bueno, el viernes creo que la voy a tener complicada porque tenemos la asamblea del sindicato. Entonces el viernes creo que no vamos a tener clase. A lo mejor de relatividad sí, no sé, ahorita les avisaría. Entonces ya lo veríamos el lunes. ¿Sale, vale? Sí, está bien. Bueno, entonces que tengan buena tarde y nos vemos al ratito. Sale, doctor. Hasta un rato.